Bienvenidos a esta clase virtual de la materia de Mercado Internacional de Valores. El día de hoy vamos a abordar que es el último tema de nuestra asignatura, el cual es fuentes de financiamiento. Pues les doy la más cordial bienvenida, me voy a presentar con ustedes aquí a través de la cámara web. Es un gusto, bueno, nos hemos visto nada más a través del, comunicado a través de la plataforma educativa, pero bueno, soy yo, la maestra Jacqueline Adriana López Torres, y pues vamos a dar inicio el día de hoy a esta clase sincrónica de fuentes de financiamiento. Voy a dar una explicación de los tipos de fuentes de financiamiento, tanto internas, externas, y posteriormente fuentes de financiamiento internacional. Cuando finalicemos esta parte de la presentación, daremos un espacio para las preguntas y respuestas que serán a través de este mismo espacio. Pues bienvenidos y adelante. Como les decía, el día de financiamiento. Este tema es el último que encontramos dentro de la asignatura y lo que traté de hacer para esta clase virtual fue hacer un resumen ejecutivo de este tema, el cual les va a servir precisamente para desarrollar su actividad integradora número 3. Ok, pues daremos entonces inicio. El día de hoy, bueno, vamos a ver dos puntos relevantes. Una que son las fuentes de financiamiento, identificar algunas fuentes internas y otras externas, y como punto número 2, las fuentes de financiamiento internacional. Bueno, vamos a dar inicio entonces al primer tema, que es fuentes de financiamiento, y podremos decir que las fuentes de financiamiento precisamente son definidas desde el punto de vista de la empresa y por lo tanto por su procedencia se clasifican en internas y externas. Las externas vamos a ubicar algunas que son a corto, a mediano y a largo plazo. Las fuentes internas. Bueno, el financiamiento interno, o también llamado autofinanciación, está formado por los recursos que genera la misma empresa. Es una fuente financiera que integra el pasivo. Concretamente, forma parte del patrimonio neto o los recursos propios de la empresa. Representan una gran ventaja para estas. ¿Por qué? Porque para aquellas empresas que tienen dificultad para captar financiación ajena por las fuentes de garantía que se les suele exigir. Es decir, no todas las empresas tienen la posibilidad de poder acceder a financiamientos externos. Es por ello que el financiamiento interno siempre es una ventaja para este tipo de empresas. También pues puede tener algunas desventajas. Una de ellas, y yo creo que es la principal, es que al carecer estos recursos de un coste explícito, se puede llegar a invertir sin aplicar criterios de evaluación rigurosos. ¿A qué se refiere ello? Pues finalmente son financiamientos internos y a veces las mismas empresas no ponen o no evalúan del todo los costes que esto va a implicar en cuanto a lo que pueda implicar a su empresa. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a ver unos ejemplos en cuanto a financiamiento interno, que son las más utilizadas. La primera de ellas son las utilidades reinvertidas. ¿A qué nos referimos con utilidades reinvertidas? Bueno, esta fuente es muy común, sobre todo en las nuevas empresas, y en la cual los socios deciden que los primeros años no repartirán dividendos. Los serán invertidos en la empresa mediante un programa determinado de adquisición, construcción. Por ejemplo, los socios deciden que los dividendos o las ganancias las van a ocupar más bien en
compras como mobiliario, equipo o a través hacer compras de programadas y calendarizadas de necesidades que ellos ya pudieron ubicar de manera muy concreta para la empresa. Este entonces es un tipo de financiamiento muy utilizado sobre todo en las nuevas empresas. Aquí les pongo una liga directa que es al INADEP, el Instituto Nacional del Emprendedor, en donde ellos nos publican algunos tipos de financiamiento precisamente para los emprendedores. ¿Okay? Bueno, el segundo forma de financiamiento interno es la venta de activos, también llamado desinversiones. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la venta de activos se refiere, por ejemplo, a venta de terrenos, edificios o maquinaria en desuso para cubrir una necesidad financiera. Estos terrenos, edificios, maquinaria, precisamente son propiedad de la empresa. Precisamente el día de hoy salió en la revista Forbes electrónica que Cemex, Cementos Mexicanos, va a reducir costos y va a vender activos, ¿no? Esta es una forma de financiamiento interna. Cemex dijo que espera generar, por ejemplo, 300 millones de dólares este año en la reducción de costos y gastos financieros, así como de por entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Y espera pagar 500 millones de dólares de deuda e invertir 800 millones en mantenimiento y activo fijo. Y que sus volúmenes de venta pues empiecen a crecer, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de cómo, por ejemplo, Cemex hace venta de activos para financiarse. ¿Para qué se financia? Bueno, el desplegado decía que precisamente uno, para pagar unas deudas y dos, para invertir en mantenimiento y activos fijos, ¿no? Entonces, este financiamiento interno es muy utilizado todavía por las empresas chicas, medianas y grandes. Otro tipo de financiamiento interno es la reducción de capital de trabajo. ¿A qué se refiere el capital de trabajo? Bueno, el capital de trabajo es la liquidez operativa que un negocio tiene disponible a diario. En términos contables, es el producto de los activos actuales de una compañía menos los pasivos. Tener capital de trabajo positivo asegura que una empresa cuente con los fondos necesarios para hacer pagos de deudas a corto plazo, cumplir con gastos operativos, como por ejemplo el pago de la nómina. Algunas medidas para reducir el capital de trabajo son precisamente, por ejemplo, reducir inventarios, descontinuar productos o servicios poco redituables, acelerar las cuentas por cobrar. Este tipo de financiamiento, que es la reducción de capital de trabajo, tiene que ser muy analizado por la empresa, es decir, tendrá que hacer reducciones del capital de trabajo que no le impliquen un impacto fuerte en la producción. Entonces, por eso es importante analizar qué implica mi capital de trabajo, en qué puedo reducirle y en qué me va a impactar, tanto positiva como negativamente, y sobre eso poder tomar una decisión. Eso es en cuanto a las fuentes de financiamiento internas. Hay muchas otras más, pero esas son las principales y sobre las que vamos trabajando sobre nuestra actividad integradora 3. Como segundo punto, tenemos las fuentes externas, fuentes de financiamiento externas. Las fuentes externas son aquellas que nos otorgan terceras personas. Son otorgadas por la misma empresa, ahora estas externas son otorgadas por otras personas ajenas a la empresa, tales como los proveedores, anticipo a clientes, bancos, acreedores, público en general o el mismo gobierno. En términos financieros, al uso de las fuentes externas a financiamiento se le denomina apalancamiento financiero. A mayor apalancamiento, obviamente habrá una mayor deuda.
Por el contrario, un menor apalancamiento o un menor uso de fuentes externas de financiamiento implicará menos responsabilidad crediticia. Una fuente externa importante en todos los tipos de empresas o comercios normalmente son dos. Uno de ellos son los proveedores. Ese se los quise poner porque normalmente los proveedores, cuando nosotros tenemos una negociación directa con ellos, podemos hacer que nos otorguen, por ejemplo, financiamientos sin necesidad de dar una garantía, ¿no? Porque finalmente trabajamos con ellos para una cadena de valor. Y en otro sentido también está otro tipo de fuente, que son las instituciones bancarias, que normalmente ellos nos otorgan créditos a corto, mediano y largo plazo. Pero este tipo de instituciones sí es necesario una garantía hipotecaria. Vamos a ver más adelante algunos tipos de financiamiento con con estas instituciones bancarias. Ok, dentro de las fuentes externas las vamos a dividir en corto, mediano y largo plazo. Una de las fuentes externas a corto plazo es el sobregiro. Precisamente es un ejemplo de financiamiento con una institución bancaria. El sobregiro se da cuando el banco autoriza a girar cheques, por ejemplo, por un valor superior al saldo en la cuenta de la corriente de la empresa. ¿Qué ventajas tiene el sobregiro? Bueno, pues la tarjeta no ha disminuido y los cheques no se rebotan. Es decir, nosotros tenemos, vamos a pensar que como empresa tenemos en nuestra cuenta corriente 100,000 pesos. Pero cuando hacemos un sobregiro, es decir, nosotros podemos hacer por 120,000 pesos. Esos 120,000 pesos sobrepasan nuestro crédito. Sin embargo, la institución bancaria nos puede autorizar ese sobregiro. ¿Para qué nos sirve o qué ventajas tiene, como aquí lo menciona, ¿no? Los cheques no se rebotan, es decir, cuando nosotros queremos pagarle a los proveedores, pagar las nóminas, pago de hipotecas y no tenemos el dinero suficiente, entonces podemos hacer uso de este tipo de sobregiros en nuestra cuenta. ¿Qué desventajas tiene? Pues este tipo de sobregiros, la autorización la da el banco a partir de una investigación de los activos personales del cliente, es decir, de la empresa. No a todos les dan esa autorización para hacer sobregiros. Y otra desventaja es los costos y gastos. Es costoso pues para la protección del sobregiro, ¿no? Entonces, este tipo de financiamiento normalmente las empresas lo utilizan cuando se encuentran en una situación muy complicada, muy difícil, en donde a lo mejor necesito pagar la nómina el sábado o el fin de mes y no tengo el suficiente dinero para hacerlo, entonces hago un sobregiro, ¿no? Pero normalmente las empresas hacen ese tipo de sobregiros, pero tratando de pagar al menor tiempo posible para evitar intereses altos. Otro tipo de financiamiento a corto plazo, corto, mediano, largo plazo, lo quise poner aquí en conjunto porque son créditos comerciales que son con instituciones bancarias. Es un tipo de financiamiento, como les decía hace un momento, que nos lo pueden dar a corto, a mediano y a largo plazo. Y las empresas lo obtienen por medio de los bancos, los cuales pues establecen ahí las relaciones. ¿Qué ventaja tiene un crédito comercial? Pues la ventaja es, si el banco es flexible en sus condiciones, habrá probabilidad de negociar, por ejemplo, un préstamo que se ajuste a las necesidades de la empresa. Una desventaja es, si el banco es estricto en sus condiciones, puede limitar la facilidad de operación y actuar en detrimento de las utilidades de la empresa. Es decir, estas ventajas y desventajas normalmente pues las
Lo sopesamos pues con el tipo de interés anual, cuál es el monto mensual que tengo que dar sobre este crédito comercial a corto, mediano y largo plazo, etcétera. Entonces tendrá mucho que ver el tipo de banco y por ello siempre es conveniente primero realizar una investigación con los diferentes tipos de bancos que existen en nuestro país para poder acceder a un crédito comercial. Como les comentaba, el INADEM tiene para las nuevas empresas, tiene contactos directos con los bancos, los cuales dan, obviamente, pues tasas de interés mucho más bajas al tratarse de nuevas empresas. Entonces, esta es una opción muy buena para las micro, pequeñas y nuevas empresas. Aquí les quise poner pues algunas lineamientos que normalmente las empresas, o perdón, los bancos nos piden, ¿no? Entonces, las empresas cuando quieran ir a buscar un crédito comercial, ¿qué deben de llevar al banco? Bueno, primero identificar qué banco es de acuerdo a lo que ya se investigó y presentarse al banco con pues la finalidad del préstamo. ¿Yo para qué quiero el préstamo? La cantidad que requiero, un plan de pagos definido. Aunque el banco me lo va a dar, yo como empresa, pues normalmente voy por un crédito no de 1,000, 2,000 pesos, voy por cientos o millones, ¿no? Entonces, este plan de pagos no solamente le sirve a la institución bancaria, sino a mí como empresa para poder ubicar cuál sería mi plan de pagos definido con anterioridad. La empresa debe de tener pruebas de solvencia, y algunas listas de avales y garantías que la empresa debe de ofrecer a la institución bancaria. Entonces eso es importante ubicarlo. Otro tipo de financiamiento externo, factoraje. Este es un tipo de financiamiento muy interesante porque este lo hacemos a través de otra institución, como ya lo vimos, por ejemplo, en las otras era a través de una institución bancaria. Ahora este factoraje es a través de una institución de factoraje, ¿no? O empresas de factoraje. ¿Pero en qué consiste? Bueno, el factoraje consiste en la adquisición por parte de una empresa de factoraje de los derechos de crédito que el cliente tenga a su favor por un precio determinado. La empresa de factoraje puede proveer servicios de cobranza, facturación y servir como un agente para la cartera de cuentas. Básicamente es eso, que la empresa X, le entrega toda su cartera de cuentas por cobrar, por ejemplo, a una empresa de factoraje. Esa empresa de factoraje realiza los cobros correspondientes. Ella tiene una ganancia, obviamente, que es un porcentaje de lo que cobra, y el resto lo entrega a la empresa. ¿Esto qué implica? Bueno, sus ventajas y desventajas. Aquí se las quise poner. Ventajas. Pues finalmente proporciona liquidez a la empresa, ¿no? Lo que le permite obtener de sus proveedores descuentos, por ejemplo, por pronto pago, ¿no? Reduce los costos de operación al ceder las cuentas por cobrar, por ejemplo, a una empresa que a eso se dedica, ¿no? Crea certidumbre financiera, ya que la empresa que vende sus cuentas por cobrar sabe que recibe el importe por cobrar menos la comisión. De lo que les decía, ¿no? Yo como empresa le entrego mis cuentas por cobrar, se las vendo a esa empresa de factoraje y sé que voy a recibir ese dinero, menos la comisión que le voy a dar, ¿no? O que va a tener esa empresa. Pero no sé, por ejemplo, si yo le entrego cuentas por cobrar por 100,000 pesos, yo sé que de acuerdo a como a las negociaciones que lleguemos y las tasas que tengan las empresas de factoraje, yo sé que de esos 100,000 voy a recibir 80,000 pesos, ¿no? Pero ya es seguro, ya es mucho más fácil que yo pueda tener entonces, pues, la liquidez. Básicamente la empresa de factoraje pues se dedica a cobrar, ¿sí? Pues eso me reduce a mí mucho tiempo, dinero, esfuerzo y muchos costos administrativos.
Otra de las ventajas es que es el dinero inmediato para compras de alguna otra, para invertir en alguna otra cosa. La empresa de factoraje maneja de forma cortés, que es una de las políticas, por ejemplo, que la mayoría de las empresas de factoraje tiene o debería de tener, que hace la cobranza de manera cortés a través de las llamadas a los clientes que deben, ¿no? Y la empresa puede procesar, por ejemplo, toda la cartera por cobrar por medio de la empresa de factoraje. Y la empresa de factoraje audita todos los documentos, procesa las facturas en el sistema interno e envía por correo las facturas con los documentos a deudores internacionales, por ejemplo. Es decir, en resumen, la empresa de factoraje me ayuda a hacer la cobranza de mis deudas por cobrar, ¿sale? Y yo tengo, obviamente, pues una mayor seguridad de que ese dinero que me deben, yo lo puedo obtener. ¿Qué desventajas le veo a este tipo de financiamiento? Bueno, básicamente son tres. Una empresa que está pasando por dificultades financieras temporales puede recibir muy poca ayuda de este tipo de empresas de factoraje, ¿no? En la mayoría de los casos, las empresas de factoraje evalúan la solidez de sus clientes y no tanto de la empresa, pero eso dependerá como de las políticas de las empresas de factoraje. Es inconveniente y costoso cuando las facturas son numerosas y relativamente pequeñas en cuantía, pues incrementan los costos administrativos necesarios. Por ejemplo, si mis cuentas por cobrar ascienden a 10,000 pesos y la empresa de factoraje me va a cobrar, por ejemplo, un porcentaje del 30% por hacerme todo la cobranza de esos 10,000, yo solamente voy a obtener 7,000, pues tengo que sopesar si realmente me conviene hacer ese tipo de financiamiento, ¿no? Normalmente este tipo de financiamiento se hace cuando mis facturas son numerosas, pero en dinero, no tanto en número de facturas, sino en el monto total que ello me implica, ¿vale? Entonces por eso aquí es una desventaja cuando son muchas las facturas, pero en dinero pues es relativamente poco. Bueno, vamos ahora a las fuentes externas a mediano plazo, que es el arrendamiento. Aquí lo quise poner a mediano plazo, pero el arrendamiento también puede ser a largo plazo. Dependerá ahí también de la negociación al convenio que se llegue, ¿no?, con el arrendador o el acreedor. Pero el arrendamiento, ¿a qué se refiere? El arrendamiento es el contrato negociado entre el propietario de los bienes, que es el acreedor, y la empresa, que es el arrendatario, para permitirle el uso de esos bienes durante un periodo determinado y mediante el pago de una renta específica. Un arrendamiento financiero es una herramienta a mediano o largo plazo, no cancelable y en consecuencia obliga al arrendatario, es decir, a la empresa, a realizar pagos periódicos por el uso de un activo en el periodo que hayan acordado. Esta forma de financiamiento, por ejemplo, permite el uso de edificios, maquinaria, equipo de transporte y de oficina sin necesidad de tú invertir, ¿no? Es decir, yo puedo arrendar edificios, maquinaria, equipo de transporte y oficina a otra persona mediante un pago mensual a esas compañías que incluye tanto el costo de depreciación, el costo de interés y algunos otros costos que sean negociables. No se requiere de fondos de capital, mejora la estructura financiera de la empresa y puede constituir la única forma de emplear activos adicionales. De manera, en resumen, ¿a qué se refiere el arrendamiento? Pues como ya lo conocemos de manera muy general en el mercado, ¿no? El arrendamiento es cuando nosotros rentamos algo, ¿no? Rentamos un edificio, la maquinaria, el equipo de transporte, etcétera. Como lo mencioné hace un momento, pues ¿qué ventajas tiene? Pues precisamente que yo no hago una inversión inicial tan fuerte, sino que a través de un tercero me puedo hacer de mi maquinaria, específicamente a través de una renta mensual. Aquí lo importante que hay que considerar es que esa renta,
Normalmente es de 1 a 2 años y no se puede cancelar. O si se cancela implica ahí algunas penalizaciones. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, el arrendamiento? Bueno, pues hay una disponibilidad inmediata del bien, ¿no? Por ejemplo, yo necesito un edificio para mi empresa, pues ahí está, ¿no? De manera inmediata, pues el que me lo renta me lo entrega a partir del contrato que se haga. Hay aumento de los activos de la empresa. Al final del plazo contratado, puede ser la empresa puede adquirir esos bienes, continuar con el arrendamiento con una renta menor o vender los bienes a un tercero. Otra de las ventajas es que hay disponibilidad de capital de trabajo para destinarlo a áreas productivas. Crea un antecedente crediticio, que eso es importante, y permite al arrendatario tener una eficiente programación presupuestal. La empresa deprecia estos activos disminuyendo la base del ISR. Entonces eso también es importante porque este tipo de arrendamiento en la mayoría de los casos son deducibles en un porcentaje. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, que los arrendamientos suelen ser un poquito más costosos que los créditos bancarios por requerir de una amortización más acelerada del capital, lo que incrementa los costos financieros de la empresa. Es decir, como lo decía hace un momento, si yo voy a rentar, por ejemplo, una maquinaria, pues normalmente en el costo del arrendamiento viene incluido un costo mensual, un costo de amortización o de depreciación, más un costo de interés, ¿no? Entonces ahí esa es una de las desventajas porque bueno, finalmente el costo es un poquito elevado, pero ayuda pues finalmente a las empresas a salir o a poder acceder a este tipo de financiamiento sin una inicial. Y no es posible hacerse de la propiedad del activo hasta tanto no termine el contrato de arrendamiento. Eso es importante, ¿no? O sea, normalmente en este tipo de contratos se rentan por 1 o 2 años y hasta que termine ese contrato se pláticas para la venta de ese activo. Ok, algunas fuentes de financiamiento externas a largo plazo son, por ejemplo, la emisión de acciones. Como ya lo hemos comentado durante la asignatura, bueno, las acciones es la participación patrimonial o de capital de un accionista dentro de la organización a la que pertenece. Pues las acciones finalmente son muy importantes, ¿no? Ya que miden el nivel de participación y lo que le corresponde a cada accionista por parte de la organización a la que representa. ¿Qué ventajas tiene la emisión de acciones? Bueno, una de las ventajas es que las acciones preferentes dan el empuje necesario y deseado al ingreso. Las acciones preferentes son particularmente útiles para las negociaciones de fusión y adquisición de la empresa. Y las desventajas, bueno, es que diluye un poquito el control de los actuales accionistas. El alto costo de emisión de las acciones también es una desventaja. Otro tipo de financiamiento a largo plazo son los bonos. ¿Qué son los bonos? Bueno, los bonos son un instrumento escrito certificado en el cual el prestatario hace la promesa incondicional de pagar una suma específica y en una fecha determinada, junto con los intereses calculados a una tasa determinada en la fecha determinada. La emisión de bonos puede ser una ventaja si los accionistas no comparten su propiedad y las utilidades de la empresa con nuevos accionistas. Por ejemplo, aquí el derecho de emitir bonos viene de la facultad para tomar dinero prestado, ¿no? Que la ley otorga a las sociedades anónimas. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, son fáciles de vender los bonos, ya que cuestan menos. El empleo de los bonos no cambia ni aminora el control de las actuales acciones. Con los bonos se mejora la liquidez y la situación de capital de trabajo de la empresa.
¿Qué desventajas tiene? Bueno, que la empresa debe tener mucho cuidado al momento de invertir dentro de este tipo de mercado. Es importante informarse, no nada más emitir bonos por emitirlo. Tiene un complejo investigación al respecto y por lo tanto pues acercarse a los especialistas en el área. ¿Qué podemos concluir en esta primera parte de financiamiento, tanto interno? Bueno, pues la importancia que tienen tanto los financiamientos a corto o largo plazo, pues diariamente lo utilizan las empresas y eso lo hacen, este tipo de financiamientos le brinda a la empresa la posibilidad a mantener una economía y una continuidad de sus actividades comerciales y que éstas sean de manera estable, eficiente y en consecuencia pues otorgar un mayor aporte al sector económico, ¿no?, en el cual participan. Como vimos, pues las fuentes de financiamiento internas o externas pues le permiten a la empresa tener liquidez, ¿no?, y poder seguir produciendo y por lo tanto seguir pues mantener una economía tanto interna como pues en el sector económico y en nuestro país. Aquí, bueno, vamos a finalizar con las fuentes de financiamiento internacional. Aquí les quise poner solamente algunas, como las más utilizadas, vamos a decir, pero bueno, al final les voy a comentar algo muy importante. Una de ellas es el financiamiento para el desarrollo. Ese tipo de financiamiento normalmente provienen de recursos como el Banco Interamericano, que es el más conocido, Banco Interamericano, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, por ejemplo, o de la Comunidad Económica Europea, entre otros. Un tipo de financiamiento o de crédito internacional es el crédito internacional simple. Por ejemplo, es el que es la moneda del prestamista. Es decir, aquí les puse un ejemplo. Una empresa mexicana consigue un crédito en dólares en un banco de Estados Unidos. Ese es un tipo de financiamiento internacional. O de divisas. En este caso, la moneda de denominación no es la del prestamista. Por ejemplo, esta misma empresa mexicana puede obtener un préstamo en yenes en un banco francés. Este mercado es conocido también como el eurocrédito. ¿Sale? Entonces, finalmente la empresa puede acercarse de financiamiento internacional a través de diversos fuentes, como es a través de créditos, de divisas, por ejemplo, o también a través de organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Es por ello que quise concluir esta presentación incluyéndoles el directorio, bueno, el financiamiento internacional que publica la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, que es la ALIDE. Ellos editan un directorio de instituciones de financiamiento internacional que contiene información de diversas fuentes de financiamiento, el sector, los proyectos de interés, la modalidad, las condiciones de ese financiamiento, las tasas de interés, los plazos, las garantías, etc. ¿Con qué propósito ellos publican este directorio? Bueno, de facilitar a los bancos de desarrollo, a los empresarios, a los inversionistas, que cuenten con proyectos de inversión susceptibles de recibir alguna modalidad de coparticipación externa, la identificación precisamente de esas instituciones de financiamiento internacional, que además de tener experiencia, pues tienen pues el capital para invertir en ese tipo de proyectos, ¿no? Como en América Latina, básicamente eso es en América Latina y el Caribe. Entonces aquí los invito a revisar este directorio, lo chequen y puedan ustedes pues visualizar el tipo de empresas o organizaciones que se encuentran disponibles para este tipo de financiamiento internacional.
Ok, bueno, pues vamos a concluir esta parte de presentación. Bueno, creo que no hay ninguna duda hasta el momento. Lo que los invito entonces a revisar el material. Este material que hemos visto el día de hoy ya se encuentra disponible de forma educativa en tu asignatura. Te invito a volver a revisarla y si tienes alguna precisión en algún tipo de financiamiento, con muchísimo gusto estoy al pendiente. Recuerda que esta presentación que acabo de realizar te va a dar pie o es mucho del avance que vas a tener que hacer para tu actividad de integradora 3. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Me despido y pues no sin antes desearles buenas noches y espero volver a escucharlos, verlos en otra clase virtual. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.